Mi nombre es Abigail, y si tuviera que contar mi historia desde el principio, no comenzaría con palacios ni con reyes, sino con los sonidos de un hogar sencillo, donde el crujido del trigo al moler, el susurro de la voz de mi madre y la lectura de la ley al caer la tarde marcaban el ritmo de los días. Nací en el territorio de Judá, cuando Israel estaba divorciado por tensiones, cuando Saúl aún reinaba, pero muchos corazones comenzaban a mirar en secreto hacia David. Mi familia no era rica ni pobre, pero sí temerosa del Señor. Mi padre era un hombre justo, trabajador, aunque duro de carácter. Mi madre era sabia, no por haber viajado lejos ni por haber aprendido de letras, sino porque conocía al Dios de nuestros padres y temblaba ante su palabra. Fue ella quien me enseñó a observar antes de hablar, a escuchar más de lo que respondía, a inclinar el corazón antes de elevar la voz. Abigail, me decía, el mundo le teme a los fuertes, pero Dios honra a los prudentes. Desde muy niña entendí que ser mujer en Israel era vivir en los márgenes. No teníamos derecho a heredar tierras, ni a opinar en la plaza, ni a ser escuchadas en los concilios, pero también aprendí que Dios no se limitaba a los márgenes que los hombres trazaban. Yo no quería ser profetisa ni líder, quería ser útil, agradable a los ojos de mi Señor. Así aún el mundo no me viera. Las otras niñas jugaban a ser esposas, a bordar para sus futuros maridos. Yo también bordaba, pero mientras mis manos tejían, mis pensamientos buscaban a Dios. Le hablaba en silencio, le preguntaba cosas que no entendía. Porque algunas mujeres sufrían tanto, porque los necios prosperaban, porque la injusticia reinaba en los mercados mientras el templo permanecía limpio. Aprendí desde temprano que vivir rectamente no siempre traía aplausos. Vi a mi padre sufrir por no mentir, vi a mi madre llorar por servir sin recompensa, pero vi algo más profundo. Vi cómo Dios los sostenía, cómo a pesar de las pérdidas no les faltaba pan, ni dignidad, ni favor. Yo crecí entre siembras y cosechas, entre cánticos de salmos y visitas al santuario. Me fascinaban los relatos de Débora, de Ruth, de Ana, no por su fama, sino por su fe. Me preguntaba si algún día mi vida también sería usada por Dios para evitar algo malo, para proteger, para consolar, para hablar a quien debía oír. Soñaba con un matrimonio piadoso, pero nunca fui ingenua. Sabía que muchas veces los padres arreglaban alianzas por conveniencia. Sabía que las mujeres como yo no elegíamos, esperábamos. Mi madre con los años me habló de la prudencia como de una muralla. Una mujer sin sabiduría, me decía, es como una ciudad sin puertas. Todo entra y todo sale, pero una mujer que teme a Dios guarda la paz como quien guarda un tesoro. Con esas palabras fui creciendo. Escuchaba discusiones de los hombres sobre el rey Saúl, sobre los filisteos, sobre David y sus hazañas. Mi padre era respetuoso, pero su mirada revelaba dudas. El rey ha sido elegido. Sí, pero el corazón del pueblo ya no le sigue, murmuraba una vez, cuando creyó que no escuchaba. Yo sí escuché y no supe entonces cuál cerca estaría mi vida del futuro rey. Pasaron los años y me hice mujer. En mi interior crecía la certeza de que algún día Dios me pediría algo. No sabía qué, no sabía cuándo, pero sentía que la sabiduría que me era enseñada no era solo para mí, era para guardar algo, para evitar algo, para alguien. Y entonces llegó el día en que me prometieron en matrimonio a un hombre llamado Nabal, un hombre rico con tierras extensas en Carmel, con ganados, siervos, pero cuya fama no era buena. Un hombre difícil, decían unos, un hombre necio, murmuraban otros. Yo no lloré aunque mi corazón se encogió, sabía que Dios no se equivocaba, incluso cuando los hombres lo hacen. Me casé sabiendo que mi vida no sería fácil, pero también sabiendo que mi propósito no estaba en mi comodidad, sino en mi obediencia. No entendía aún por qué me tocaba a mí cargar con el nombre de un esposo despreciado, pero entendía que donde hay oscuridad, más brilla la luz. Y si Dios me había puesto allí, no era para huir, sino para sostener lo que pudiera por los medios que me fueran dados. Desde el día en que entré a la casa de Nabal supe que mi matrimonio no sería una historia de amor, sino una escuela de obediencia y paciencia. Él era un hombre rudo, seco en sus palabras, desmedido en su arrogancia. Donde yo escuchaba a Dios, él escuchaba su vanidad. Donde yo buscaba prudencia, él buscaba poder. Era rico, sí, sus campos se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Tenía ovejas, ganados, siervos, tiendas, vino y comida en abundancia, pero lo que no tenía era dominio de sí mismo. No tenía sabiduría, no tenía paz. Lo que para los ojos del pueblo era una vida de bendición, para mí era una vida en prisión.
no porque me faltara pan, sino porque me faltaba comunión. Vivía al lado de un hombre que no temía a Dios, que no medía sus palabras, que despreciaba a los humildes y trataba a los siervos como si fueran bestias. Al principio los días fueron largos, me esforzaba por hacer lo correcto, por servir, por responder con calma, pero cada conversación con Nabal era una piedra, cada intento de razonamiento encontraba burla. Él se reía de todo lo que no entendía como hacen los necios. Los criados le temían, yo no, no porque fuera valiente, sino porque me refugiaba en el Señor. Cada mañana me levantaba temprano, oraba por él, oraba por mí, oraba por los siervos. Me convertí sin que nadie lo dijera en la columna que sostenía esa casa, aunque nadie lo reconociera. Muchos de los hombres que trabajaban con Nabal venían a mí en secreto cuando algo se desbordaba. Señora, me decían, el amo ha ordenado esto, ¿qué hacemos? Yo respiraba, pensaba, oraba en silencio y respondía con calma. Me volví el puente entre su furia y la cordura, entre su ego y la necesidad real del campo. No me rebelaba, no gritaba, pero decía dentro de mí que no dejara que la necedad de Nabal destruyera todo lo que Dios me había enseñado. Y así, con el pasar del tiempo, los siervos confiaban más en mí que en él. Sabían que mi palabra era razonable, que yo no actuaba por orgullo ni por interés. Sabían que detrás de mi prudencia había un deseo genuino de hacer el bien, pero no era fácil. Había noches en que lloraba sola, no porque me gritara, sino por su indiferencia, no porque me humillara con palabras, sino porque nunca vi en sus ojos un reflejo de amor. Era un hombre centrado en sí mismo, en su riqueza, en su poder. Su nombre Nabal significa lo que él era, insensato, y a veces me preguntaba por qué Dios me había puesto allí, por qué Señor me diste tanta sabiduría para vivir al lado de tanta necedad. Pero en lo profundo sabía que Dios nunca desperdiciaba el dolor, que los lugares difíciles también son campos fértiles para sus propósitos. Aprendí a hablar poco, a ser precisa, a no explicar más de lo necesario, a reservar mis lágrimas para aquel que sí me entendía. Aprendí a liderar sin imponer, a actuar sin hacer ruido, a proteger a los míos sin enfrentar de frente a quien no cambiaría. En los tiempos de Esquila, cuando los rebaños eran contados y los criados celebraban con banquetes, Nabal se embriagaba y se jactaba de sí mismo. Hablaba de su fuerza, de su riqueza, de cómo él había levantado todo sin ayuda de nadie. Yo observaba en silencio. Ya sabía que cada animal que respiraba en sus campos era sostenido por la misericordia de Dios, pero él creía que era dueño del mundo, y aún así yo no lo desprecié. No por él, sino por Dios, porque mi lealtad no era al hombre, sino al propósito que Dios tenía conmigo. Yo no sabía entonces que toda esa práctica diaria de silencio, de discernimiento, de tacto, de fe sin aplausos, era el entrenamiento invisible que me preparaba para un día decisivo. Un día en que toda esa casa, todos esos siervos, toda la herencia que Nabal despreciaba, dependería no de su fuerza, sino de su sabiduría. Aún no había llegado ese día, pero se acercaba y mi alma lo presentía. Fue durante los días de Esquila cuando el campo hervía de actividad, cuando los pastores cantaban entre rebaños y los siervos cocinaban al color del mediodía, que la atención que por años había permanecido dormida se despertó con una sola decisión imprudente. En esos días, Nabal se mostraba aún más orgulloso de lo habitual. Caminaba entre sus siervos como un rey entre súbditos. Los animales resobaban de lana, el vino corría con facilidad y él se sentía dueño de todo, sin deber nada a nadie. Pero lo que él no veía o no quería reconocer era que su prosperidad no había sido gratuita. Había hombres en el desierto al servicio de David que durante meses habían cuidado nuestros rebaños. Ellos no robaban, no molestaban, no intimidaban. Por el contrario, vigilaban a distancia, protegían de bandidos y bestias, y muchos de nuestros siervos descansaban tranquilos porque sabían que los hombres de David estaban cerca. Yo lo sabía, todos en casa lo sabíamos. Era un acuerdo silencioso, una cortesía entre hombres de honor. Tú cuidas de lo nuestro y cuando llegue el tiempo de dar, no te olvidamos. Así funcionaba entre los justos, así debía ser. Por eso cuando David envió a 10 de sus hombres a hablar con Nabal, lo hizo con respeto. No exigieron nada, no vinieron armados, no llegaron con amenazas, hablaron en nombre de David, el hijo de Isaí, hombre justo reconocido por muchos como el verdadero ungido de Dios, aunque aún fugitivo. Le hablaron en buenos términos, le desearon paz, prosperidad, le recordaron cómo habían protegido a sus hombres. Le pidieron solo algo de comida y bebida, no para ellos solo, sino para el campamento que había sido como un muro para nuestros pastores. Yo no estuve presente en ese momento, pero me contaron luego con detalle, con el rostro pálido por el susto, y lo que Nabal respondió fue una piedra lanzada contra la misericordia. ¿Quién es David?, dijo. ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus amos
y voy a dar yo mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores a hombres que ni sé de dónde son. Yo conocía a Nabal, pero aún así me dolió, no porque me sorprendiera su necedad, sino porque su desprecio no era solo contra el hombre, era contra Dios mismo, contra el orden, contra la justicia. Su respuesta no solo fue ingrata, fue insultante, fue altiva, fue peligrosa. Cuando los mensajeros regresaron al campamento contaron a David lo que había ocurrido, y David, que hasta ese momento había sido paciente, justo, contenido, sintió que la ofensa no era tolerable. No era solo un rechazo de agua, era una humillación pública, un acto que merecía juicio. Que Dios me castigue si dejo con vida a un solo de los suyos para mañana, gritó. Se ciñó la espalda. 200 hombres se quedaron, 400 lo acompañaron. Era la sentencia. Nabal no lo sabía. Mientras David se acercaba con su furia, mi esposo se embriagaba con vino, se jactaba de su astucia, reía con sus compinches. No tenía idea de que la muerte cabalgaba hacia él, pero los criados sí lo sabían y sabían que no podían hablar con él. Y fue entonces cuando uno de ellos vino a mí con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. Señora, me dijo, perdóneme, pero debo hablar. David envió mensajeros a nuestro amo y él los insultó. Pero esos hombres han sido buenos con nosotros, no nos faltó nada mientras estuvimos en el campo. Fueron como un muro día y noche y ahora David viene armado, viene furioso y no sabemos qué hacer porque hablar con Nabal usted sabe que es inútil. Yo no contesté, no tenía tiempo para lamentos, no tenía tiempo para temor. En ese instante supe que había llegado el día para el que Dios me había preparado toda la vida, el día en que no podía quedarme callada, el día en que debía actuar no solo como esposa, sino como intercesora, no por mí, no por Nabal, sino por todos los que vivían bajo nuestro techo, por cada criado, por cada pastor, por cada joven inocente que podría morir por causa de una lengua necia. No me tomó ni un instante para llorar, ni para culpar, ni para vacilar. El corazón se me aceleraba, pero mi alma estaba firme, sabía lo que debía hacer, sabía que si no intervenía la sangre de muchos inocentes sería derramada, no porque lo merecieran, sino porque un hombre necio había sembrado vientos y ahora el juicio venía como tormenta. Llamé en voz baja a mis siervos de confianza, no podía explicar todo, no había tiempo, pero ellos sabían que cuando hablaba con ese tono, algo serio estaba por suceder. Les pedí pan, mucho pan, 200 panes, 2 odres grandes de vino, 5 ovejas ya preparadas, 50 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasadas, 200 tortas de higos. No era solo comida, era una ofrenda, un puente, un clamor silencioso. Les dije que se adelantaran, que llevaran todo a David, al hijo de Isaí, que no hablaran, que no discutieran, que solo esperaran, y yo iría detrás. Lo hice sin decirle nada a Nabal, no por traición, sino porque sabía que hablarle sería como hablarle a una piedra, porque su corazón estaba cerrado, su alma embriagada, su necedad sellada. Salí en silencio, me monté en mi asna y comencé a descender por el sendero oculto del monte. El aire era seco, el cielo parecía más bajo de lo normal. Sentía el peso de todo en los hombros, pero no estaba sola. Oraba en mi interior. Señor, Dios de Abraham, Dios de Sara, Dios de mi madre, te ruego que detengas esta mano antes de que la espada se tiña de sangre inocente. No por mí, sino por tu nombre. Usa esta sierva aunque nadie la escuche. Yo no tengo fuerzas, pero tú me ves. Cada paso del animal resonaba como temblor de guerra. Me preguntaba qué pensaría David cuando me viera. ¿Creería que era una trampa? ¿Pensaría que era otra burla? ¿Me rechazaría como una mujer entrometida? ¿O entendería que era Dios hablándole por un camino inesperado? El valle se abría frente a mí. Ya podía ver el polvo levantado por los pies de muchos hombres. Estaban armados, eran decididos, sus rostros eran duros. David venía al frente, el mismo hombre de quien todos hablaban. El joven que había matado a Goliat, que había escapado de Saúl, que vivía huyendo pero que caminaba como rey. Su semblante era como de fuego, sus ojos heridos y determinados. No esperé a que hablara, no le di oportunidad de juzgarme por mi linaje ni por mi vestido. Descendí del asna, me incliné hasta el suelo, rostro en tierra, no por miedo sino por reverencia, porque aunque yo era la esposa de un necio, yo representaba a muchos, y sabía que mi acto no era humano, era espiritual. Señor mío, dije con voz quebrada pero firme, la culpa es mía. Yo no vi a los hombres que enviaste. Si los hubiera visto, jamás los habría dejado ir sin honor. Te ruego que no pongas tu corazón contra este hombre necio, mi marido, porque como es un hombre, así es él. Nabal se llama y la necedad está con él. Pero yo, tu sierva, vengo con este alimento, recíbelo, perdona y no manches tus manos con sangre inocente,
porque el Señor hará casa firme a mi Señor y te levantará. No derrames sangre por venganza, para que cuando Dios te dé el reino no tengas de qué arrepentirte. No sentía el tiempo, no sabía si hablaba mucho o poco, solo sabía que mis palabras eran guiadas, no eran preparadas, eran dadas por el Espíritu de Dios viviente que me había formado desde niña para este momento. No era solo una súplica, era una intercesión. Me había puesto entre la espada y los cuerpos, entre la furia y la promesa, entre la sangre y la honra. Y esperaba que el corazón de David fuera lo suficientemente sensible como para reconocer que no era yo lo que hablaba, era Dios usando a una mujer para detener la tragedia. Hubo un silencio pesado, profundo, como si hasta el viento se hubiera detenido a escuchar. Mi rostro seguía inclinado hacia la tierra, pero mis oídos esperaban la sentencia. Un hombre como David, armado, ofendido, listo para pelear, podía haberse mantenido en su decisión, podía haberme ignorado, podía haber marchado sobre nuestra casa, podía haber aplastado a todos sin mirar atrás. Pero entonces, en medio del polvo y el calor del día, su voz se quebró, no con debilidad, sino con asombro, con gratitud. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro, dijo. Y bendita seas tú por tu juicio y porque hoy me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Me atreví a alzar la mirada, sus ojos ya no eran fuego, eran río. Sus hombros ya no estaban tensos por la espada, sino por el peso de la misericordia. Tan cierto como vive el Señor que me ha detenido con tu mano, que si no hubieras venido, ni un varón había quedado vivo en la casa de Nabal al amanecer. Escuché cada palabra como si fueran bálsamos, no porque me alababa a mí, sino porque entendía que él había visto a Dios en mí. No había menosprecio por ser mujer, no había burla por ser esposa de un necio, solo gratitud, solo reconocimiento. Me pidió que me levantara, recibió los alimentos, me honró delante de sus hombres y en ese instante supe que la batalla más grande no era con espada sino con espíritu, que la guerra más difícil no era contra enemigos sino contra la pasión del corazón. Dios había ganado, no por fuerza, no por imposición, sino por sabiduría, por una voz que supo decir lo que debía decir, por una mujer que prefirió exponerse a la muerte antes que permitir un error irreversible. Volví a casa despacio con el corazón latiendo en paz, pero con los ojos aún empañados. Nadie me esperaba, nadie sabía. Nabal estaba en su banquete, ebrio, ruidoso, inconsciente. No le dije nada esa noche. No quise lanzar mis palabras sobre su necedad como perlas al lodo. Esperé el día siguiente cuando despertó y volvió en sí. Le conté lo sucedido. No grité, no lo acusé. Solo le narré los hechos como quien pone un espejo frente a los ojos. Su rostro palideció, su cuerpo tembló, y en pocos días cayó enfermo. No volvió a hablar, no volvió a reír, y en 10 días murió. El juicio de Dios fue justo. Yo no lo pedí, yo no lo deseé, pero aprendí que cuando Dios decide poner fin a algo, lo hace con precisión, que cuando una mujer entrega sus cargas a Dios, Él las toma y actúa, que no hay necesidad de venganza cuando se tiene fe, que el Altísimo se encarga de los que parecen invisibles, y así me quedé viuda. Pero no vacía. Dios había permitido que mi voz detuviera una masacre. Dios había preservado la vida de los míos. Dios había respondido al clamor de mis oraciones de tantos años. Yo no había actuado por estrategia, no había buscado honor. Solo obedecí y el cielo lo había visto. Los días después de la muerte de Nabal fueron extrañamente silenciosos. El eco de su voz desapareció de los pasillos, los siervos hablaban en susurros y el viento que soplaba entre los corrales parecía otro. Nadie celebró su partida, pero tampoco se atrevieron a llorarlo con sinceridad. Yo lo cuidé hasta el final, no porque me naciera de amor romántico, sino porque mi obediencia a Dios no dependía del carácter del otro. No pedí su castigo, no deseé su final. Solo supe que Dios había visto lo que nadie más podía ver y que su justicia era exacta, oportuna y santa. Mi corazón no se llenó de rencor, pero tampoco se llenó de orgullo. Me sentía como el barro que ha sido golpeado y moldeado al mismo tiempo. No sabía lo que venía, pero sí sabía que algo nuevo estaba naciendo. Pasaron algunos días y una mañana uno de los siervos llegó con la voz entrecortada. «Señora», me dijo, «hay hombres a las afueras. Vienen en nombre de David». Mi corazón dio un salto, no de temor, sino de una mezcla extraña de asombro, expectativa y reverencia. Salí con calma como siempre, ellos bajaron la cabeza con respeto y hablaron. «David nos ha enviado para decirte que desea tomarte como esposa». No respondí de inmediato, no porque dudara de su honor, sino porque necesitaba respirar hondo, mirar al cielo y recordar todo lo que había vivido. Años de silencio, años de cargar con la vergüenza de un esposo necio, años de orar sin ser oída por los hombres,
y ahora el hombre que sería rey, el ungido de Dios, me extendía su mano, no por belleza, no por riqueza, sino porque había visto a Dios en mí, porque reconocía que la prudencia vale más que la fuerza, que la sabiduría abre caminos que las espadas destruyen. No lloré, no reí, solo me incliné y dije, he aquí tu sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. No me elevé, no me engrandecí porque no era una conquista, era una continuación del propósito. Era Dios tomando las historias que parecían rotas y llevándola a una redención inesperada. Preparé mi camino, llevé a mis siervos conmigo y fue al encuentro de David, no como reina, sino como sierva, no como quien sube al trono, sino como quien camina hacia un nuevo llamado, porque entendí que todo lo vivido, cada lágrima escondida, cada conversación silenciada, cada comida servida sin gratitud, había sido parte del proceso. No fue en vano, nada lo fue. Y el Dios que me enseñó a hablar a tiempo también sabía cuándo levantarme en público. No fui buscada por mi nombre, fui reconocida por mi obediencia, y esa honra vale más que el oro. Cuando me encontré con David nuevamente, no hubo celebración ruidosa, hubo gratitud, respeto y una paz que solo se siente cuando se camina por el sendero que Dios ha trazado. En ese momento entendí algo más, que Dios no se olvida de las mujeres fieles, que Él exalta al que se humilla, que Él honra al que sirve, que escucha al que clama en el secreto. Yo era viuda, pero no era vencida, era Abigail, no por mi esposo, no por mi nuevo hogar, sino por el propósito eterno que Dios había depositado en mí antes de que naciera. Hoy, después de todo lo vivido, podría quedarme callada y guardar todo en mi corazón, pero hay algo que siento que debo decir, no como una enseñanza, sino como un susurro para quien tal vez como yo ha vivido años sosteniendo en silencio lo que otros no ven. Quiero hablarte de Dios, no del Dios que da cosas, sino del Dios que ve, del Dios que no se impresiona por la fuerza, que no escoge por apariencia, que no actúa por ruido. Quiero hablarte del Dios que forma en lo secreto, que forja en la espera, que talla carácter en la oscuridad, cuando nadie aplaude, cuando nadie reconoce, cuando el alma solo tiene a Él como testigo. Durante años viví al lado de un hombre que me apagaba, que me ignoraba, que me cubría con el velo del desprecio, y no me rebelé, no porque fuera débil, sino porque mi fuerza estaba anclada en alguien más grande, Dios, el único que nunca me trató con indiferencia, el único que no necesitaba palabras para entender mis pensamientos. Yo no tenía voz en mi casa, pero tenía acceso al cielo, y eso fue suficiente. No sabía que un día Dios usaría mi prudencia para salvar una casa. No sabía que mi silencio era contados, que mis respuestas suaves eran sembradas para una cosecha futura. Pero hoy lo sé, hoy entiendo que cada acto que hice para agradar a Dios, no a los hombres, fue visto. Tal vez tú también vivas una vida silenciosa. Tal vez sirvas, das sostenes, perdonas, oras y nadie lo ve. Tal vez nadie te agradece, nadie te elige, nadie te nombra. Pero escúchame, Dios sí te ve y eso basta. Yo no sabía que sería llamada por un rey, pero tampoco vivía esperando eso. Vivía confiando que mi vida tenía sentido para Dios, aunque fuera ignorada por todos los demás. No todos verán los frutos en esta vida, no todas las historias tienen finales reconocidos por multitudes, pero lo que haces con amor, con fidelidad, con reverencia al Señor, queda sembrado en el corazón de Dios. Él no necesita escenarios para levantar a alguien. Él no necesita títulos para usarte. Él no necesita que el mundo te aplauda para decir, bien, sierva fiel. Si hoy te sientes invisible, no corras a buscar quien te vea. Corre a los pies de aquel que te formó, que te conoce, que ha guardado cada lágrima en su corazón. Si hoy te preguntas si tu obediencia vale la pena, recuerda que Dios no premia según los resultados visibles, sino según el corazón. No sé cuál es tu historia, no sé cuántos años llevas esperando, sosteniendo, confiando, pero te digo esto con humildad. Dios no te ha olvidado. Él sigue escribiendo y aunque tu historia no sea entendida por los demás, si estás en sus manos ya es parte de algo eterno. Yo soy Abigail. No fui reina de multitudes, pero fui llamada por Dios para un momento preciso y con eso basta. No busques que tu vida sea reconocida, busca que tu vida sea fiel. Porque los hombres se olvidan, pero el Dios que ve en los secretos recompensa conforme a su voluntad, a su tiempo y a su manera. Y eso siempre será suficiente.